Buenos días. Bueno, hoy vamos a continuar con Lacan, que comenzamos la vez pasada. Y vamos a retomar de donde lo dejamos, que era cuando él hablaba del estadio del espejo. El estadio del espejo es un momento evolutivo del bebé cuando él por primera vez se ve en el espejo. Y esto produce un gran cambio porque él por primera vez ahora se siente como un yo unificado, como algo entero, porque hasta entonces él se sentía fragmentado. Y a mi bebé le gusta eso que es decir, que es mucho mejor esa imagen que esa sensación interna que él tenía antes, que era una sensación de fragmentación. E incluso se dirige a la madre, que es la que lo tiene en brazos, y espera su reconocimiento, como que ella también aprueba esa figura. Y decíamos la vez anterior también que Lacan vincula o interpreta conjuntamente este estadio del espejo con la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel. En el caso de la dialéctica del amo y el esclavo, lo que encontramos es dos individuos enfrentados en una lucha a muerte. ¿Por qué? Por el reconocimiento. Ambos quieren ser reconocidos como amos. Y en el caso del estadio del espejo, es el bebé que lo que desea es el deseo de la madre, pero no nada que ver con el deseo sexual. Él quiere la atención de la madre, que la madre le preste atención y que lo reconozca, que también dirija su deseo hacia él. O sea, él quiere el deseo de la madre. Y entonces, ¿qué es lo nuevo que acá plantea Lacan, tanto en un caso como en el otro? Es la aparición del otro y el deseo. Y el otro con mayúscula, dice Lacan, porque es el lugar donde se constituye la palabra. Porque el sujeto en realidad no es sujeto, es objeto. Es el lenguaje el que lo constituye, el que le impone las reglas de juego. Dice Lacan, el lenguaje nos habla, porque ni siquiera nuestro nombre es nuestro, nos lo pusieron. Al fin somos objeto, es el lenguaje el que nos piensa, dice Lacan. Y tenemos ese sentimiento de como yo no soy yo. Y es el inconsciente que está estructurado como un lenguaje, es el discurso del otro. Y se expresa justamente en una cadena de significantes cuyo significado siempre está diferido. Y eso también es el deseo, el significado diferido, nunca alcanzado. Y por otra parte, todo esto no es sino un mecanismo de defensa contra lo real, que es lo más difícil de explicar, lo que no se puede representar, ni tampoco se puede expresar a través del lenguaje. Es como el abismo, lo que escapa a todos los registros, lo que no se puede entender, porque, ojo, lo real no es la realidad, sino al revés. La realidad es aquello de lo que nos servimos para tapar lo real. Según Lacan, justamente necesitamos los registros imaginarios y sobre todo simbólico, el lenguaje, para enfrentarnos a lo real. Porque el lenguaje nos permite contarnos, hacer un relato, hacer un discurso, pero al fin va a ser un discurso que es ficción, que solo sirve para tapar esa realidad, que ya la tenemos como una especie de algo abismal, algo desconocido, incognoscible. Es como el objeto perdido. Claro, con la salvedad de que se trata de algo perdido que nunca tuvimos. Queda claro entonces que el humano necesita de este registro de lo simbólico, del lenguaje. No se puede pensar al ser humano antes del símbolo, o sea, del lenguaje. Justamente, ¿por qué? Porque solo se puede pensar en relación al otro. Por ejemplo, las relaciones de parentesco, nos dice Lévi-Strauss, vienen del lenguaje, del
la palabra padre, hermano, hijo, y ese gran otro que vendría a ser la madre. ¿Y de dónde viene ese carácter ilusorio de lo que nos contamos, de esos relatos que construimos? Dice Lacan que se debe a que tomamos al yo como autónomo y autosuficiente. Ese ego, dice él, no es más que un epifenómeno que en lugar de manejar el deseo, es efecto del deseo. Porque el deseo no es un producto del ego, sino del inconsciente, el cual es registrado por el orden de lo simbólico. Y cuando Lacan dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, lo que quiere decir él es que la identidad del yo se da siempre por su relación con el otro, como en el lenguaje, donde cada elemento se define por su relación con los demás. Sujeto, predicado, sustantivo, verbo. O lo mismo que en las relaciones de parentesco tenemos padre, madre, hijo. Ahora bien, Lacan y Freud coinciden en algo, en que los dos están trabajando con el lenguaje del inconsciente. Otra cosa, por ejemplo, la psicología del yo, que presta atención al habla, que es un hecho consciente. Ahora, ¿qué ocurre? El superego, que es el sensor que establece la censura, en ciertos momentos se relaja, baja la guardia. Lo que ocurre, por ejemplo, en los sueños, los lapsus, los chistes. Y en ese momento lo que se está hablando es el lenguaje del deseo. Y los sueños, por ejemplo, lo que hacen es disfrazar ese deseo. Y aparece el inconsciente como el discurso del otro. Porque su lógica no se basa ni en la biología ni en la biografía personal, sino en el ámbito de lo sociocultural, que es el registro de lo simbólico. Y esto es esencial y es de Lacan, no lo tenemos en Freud. Lacan se refiere con el registro de lo simbólico al conjunto de todo lo que se expresa en leyes, tradiciones, normas, religiones, instituciones, elementos culturales de todo tipo. Y lo llama simbólico porque no es natural, es cultural, por supuesto. Porque para interpretar el deseo de lo inconsciente, según Lacan, no podemos referirnos a lo natural, sino a lo simbólico. Y con el bebé, ¿cómo ocurre todo esto? Que Lacan lo interpreta con el estudio del espejo y la dialéctica del amo y el esclavo. ¿Cómo pasa el bebé de lo natural a lo simbólico? Como decíamos, si lo vemos desde la interpretación del complejo de Edipo, el niño no desea a la madre como objeto, sino el deseo de la madre. Quiere convertirse en el objeto de ese deseo. Y esto, como decíamos antes también, no tiene nada que ver con lo sexual, porque Lacan no habla del pene, sino del falo, que es un elemento simbólico. Lo cual entonces quiere decir que el niño pasaría de una identificación imaginaria con el padre en tanto comparte con él el deseo de la madre, que sería el nivel de lo natural, de la naturaleza, a la identificación simbólica y ejerce censura sobre sí mismo. O sea, los hijos que, según nos recuerda Freud en Tótem y Tabú, que es lo que vimos en una reunión anterior, que matan al padre, luego se transforman ellos mismos, adoptan el rol del padre, en nombre del padre. Hay un juego ahí entre el nombre del padre y el no, que en francés es la misma palabra, nom y non. Bueno, en realidad no es la misma palabra, sino que suena parecido. Entonces adoptan el rol del padre y se transforman ellos mismos en ley. Y ahora algo más voy a agregar a esta idea de Lacan, de que el inconsciente
está estructurado como un lenguaje, a ver qué quiere decir esto, porque esto también nos puede servir para, a continuación voy a ver cuáles son las diferencias entre Lacan y Freud. Esto del inconsciente estructurado como un lenguaje quiere decir que antes de toda experiencia individual o colectiva, hay algo que organiza el campo, que es anterior a nosotros. O sea que ya antes de nosotros la naturaleza ofrece ciertos significantes en forma de oposiciones que organizan su estructura. O sea que no es un puro caos la naturaleza, que la cultura tiene que venir a organizar todo, sino que ya viene con cierta organización, con cierto orden previo. Esto también un poco me recuerda a Kant, porque en Kant hay esa idea de que hay condiciones de toda experiencia posible que son los a priori, las categorías. Pero bueno, eso es una cosa que yo agrego. Entonces, para resumir, esta vendría a ser una diferencia con Freud. Antes del sujeto que piensa, ya hay algo que cuenta, que no somos nosotros. Algo que ordena anterior a todo sujeto que piensa. Y se trata justamente de un orden que se organiza con el modelo de la lingüística, digamos en base a oposiciones binarias, que justamente es el modelo también del inconsciente, como dice Lacan, estructurado como un lenguaje. Entonces tenemos que el inconsciente es ese juego combinatorio que opera por condensación y desplazamiento. Esto en Freud, en Lacan vimos que era por metonimia y metáfora, que son equivalentes. Ahora bien, esto no depende de un sujeto. En Freud sí, porque depende de las pulsiones. Para Freud, el inconsciente es siempre de una persona, de un particular, mientras que para Lacan es un juego operatorio de significante que opera automáticamente, en una forma presubjetiva, transhumanística, que no necesita poner al sujeto que piensa en el centro de la escena, el famoso sujeto kantiano. Lo que está en el centro es ese juego de significantes que viene de la naturaleza, de una naturaleza que ya está ordenada, ya está organizada. Y esta justamente es una de las mayores innovaciones de Lacan. Esto es el rol preponderante que en la constitución del sujeto y el inconsciente tiene el lenguaje, o bien el registro de lo simbólico, que es lo mismo. Y esto es de una importancia fundamental porque implica que el lenguaje preside al sujeto y por lo tanto lo determina. Y aquí Lacan se distancia bastante del planteo freudiano, porque el inconsciente, para él, que está estructurado como un lenguaje, está regido por leyes propias, no es el inconsciente de un individuo, sino que tiene leyes propias que escapan a la conciencia y que luego se van a manifestar en actos fallidos, sueños, síntomas y hasta en el propio discurso, que es lo del paciente, el analizado, que es lo que a Lacan le va a interesar en primer lugar. Y de aquí surge otra diferencia que está, digamos, derivada, que para Freud el sujeto es un yo unitario que está dominado por sus pulsiones somáticas, sus conflictos. En cambio, en Lacan el sujeto es un efecto del lenguaje, porque realmente, y además está fragmentado, como decíamos, descentrado. No existe un yo unitario, ¿no? Sino más bien una falta constitutiva, porque no hay una identidad fija, estable, sino una falta, algo que falta, que decíamos antes que esa pérdida que tampoco no era la pérdida de algo que nunca se había tenido. O sea, en su origen mismo, en su constitución originaria está la falta, hay un hiato, algo ausente, y así se deconstruye totalmente la noción de un yo unitario.
Y así también va a surgir la necesidad de destacar la importancia que tiene Lacan la noción del otro con mayúscula, que vendría a ser como una especie de significante de primer orden, que precede al sujeto, ese otro que representa el lenguaje, el ámbito de la cultura, y que no lo encontramos en Freud. Y veamos ahora cuáles son las consecuencias de estos diferentes puntos de vista en la clínica misma. Porque lo que vamos a ver es que para Lacan los fines del tratamiento no es la adaptación a la norma, sino la liberación del sujeto respecto a sus determinaciones. Y lo que le va a interesar entonces es el análisis del discurso del paciente, solamente el discurso del paciente, sin hacer referencias al mundo exterior. En cambio, para Freud, lo importante es traer a la conciencia contenidos reprimidos y luego adaptar el paciente a la cultura. En Freud, entonces, tenemos la concepción del sujeto como alguien que incorpora la realidad vía la representación, aunque luego puede haber conflictos que se generan entre el ello y el yo. Y justamente el análisis debe servir para hacer aflorar ese conflicto y eliminar el síntoma. En cambio, Lacan no trabaja con representaciones, que serían los referentes de la realidad, sino más bien postula para el psicoanálisis un saber que surge del texto mismo, o sea, de la palabra del paciente, sin hacer ninguna referencia a la realidad a la cual se refiere. Estas diferencias surgen precisamente de las diferencias de enfoque filosófico y epistemológico, porque en Freud deriva de la elaboración de sus conceptos a partir de la modernidad, la creencia en el hombre del conocimiento, del sujeto autónomo, que puede controlar el saber. En cambio, Lacan elabora sus ideas a partir de la influencia del estructuralismo, concepción dentro de la cual el sujeto está determinado precisamente por el lenguaje, que es el campo del otro, o dicho en otras palabras, el sujeto se constituye en el campo del otro, de la cultura, de lo social. Bueno, y hasta aquí llegamos con Lacan, terminamos aquí. Y bueno, nos queda para terminar todo este bloque del estructuralismo hablar de Althusser, o sea, lo hemos visto el estructuralismo en la lingüística, en la antropología, en el psicoanálisis, y ahora lo vamos a ver en lo sociológico, o más bien con más precisión en el marxismo, porque Althusser es un marxista que ha adaptado el marxismo a una concepción estructuralista. Y como siempre les pido que se suscriban, que pongan likes, que hagan comentarios. Hasta la próxima, que nos veremos con el tema de